Ya, en esta noche vamos a analizar lo que es la hiperinflación, un tema realmente que con unos videos que les tengo ahora mismo que van a ser los introductorios para analizar este concepto, quiero que le pongan mucha atención porque es la realidad, ¿no? Que vivimos como Ecuador. Entonces, ya hemos analizado, ¿no es cierto?, la deflación, ahora estamos con la parte de hiperinflación y lo que avance del resto de la tutoría, pues esperamos ir con el otro concepto, ¿ya? Así que pongan mucha atención para luego analizar todo este tipo de información. Primeramente, la información con lo que corresponde al feriado bancario, ¿no? Que fue parte de este proceso, ¿no? Para llegar a lo que es la hiperinflación y luego pues un análisis ya más detallado para que ustedes puedan entender, ¿no? Como un antecedente y luego pues, medidas que se tuvieron que tomar a futuro. El feriado bancario ecuatoriano, Storytime de la década de los 90. Te presentamos un breve recuento de los antecedentes que produjeron la mayor crisis económica en la historia del Ecuador, el feriado bancario. Antes de comenzar, no olvides suscribirte en nuestros canales oficiales donde nos encuentras como Storytime SE. En 1992, varios mecanismos de control se desactivaron debido a que el Banco Central asumió de manera exclusiva actividades monetarias y cambiarias, permitiendo que el sistema financiero se liberalice. En 1994 se crea, en el gobierno de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic, la Ley de Instituciones Financieras. Esta ley, entre otras cosas, permitía los llamados créditos vinculados, que eran préstamos de empresarios, accionistas y administradores del mismo banco. Es decir, el dinero de los depositantes era destinado a los negocios e intereses de los dueños y allegados del banco. En 1995, el Ecuador realiza altos gastos militares debido al conflicto bélico con el Perú, en la conocida Guerra del Cenepa. El precio del petróleo bajó a $6 el barril y, para un país que depende de la industria petrolera para elaborar su presupuesto estatal, significó un golpe muy fuerte. Debido a los estragos causados por el fenómeno del Niño en meses y años posteriores, una gran mayoría de quienes accedieron a estos préstamos perdieron el valor de sus inversiones, incumpliendo con los pagos convenidos. Con estos antecedentes, el Ecuador no tenía la liquidez ni la solvencia necesaria para afrontar la crisis que apenas empezaba en 1998. La constitución de ese año obligaba al Banco Central a otorgar préstamos a los bancos con problemas de liquidez. Banco, el Banco La Previsora y el Banco de Préstamos quebraron ese mismo año. En marzo de 1999, el Banco del Progreso presentaba problemas de liquidez. Para evitar su quiebra, el gobierno de Yamil Maguad declara el feriado bancario el 8 de marzo, lo que significaba que los ahorristas no podían sacar dinero del banco o realizar transacción alguna. Maguad posteriormente congeló por un año las cuentas de más de 2 millones de sucres. Esta medida fue insuficiente ya que no solo el Banco del Progreso había quebrado a finales de marzo, sino que cerca de 42 bancos aproximadamente también quebraron. Escríbenos en los comentarios los de Storytime que quieras conocer, algún episodio histórico o Ya, miren, si se dan cuenta, ¿no es cierto? Hay medidas que se vienen tomando no solamente de un gobierno, sino ya de gobiernos anteriores que han permitido como que leyes muy fáciles, ¿no? Por decirlo así el término, para para que entre los mismos accionistas ocurra este tipo, miren, de préstamos con el dinero de los depositantes. Entonces, ahí ya viene una de estas leyes que pues no eran muy convenientes, ¿no es cierto?, para hacer ese tipo de situaciones. Y vemos cómo hay la quiebra de estos bancos con leyes posteriores, ya también unos antecedentes, ¿no? De lo que se venía con lo que era la guerra contra el Perú, ¿ya? En donde nosotros perdimos algunas extensiones de territorio. No sé si ustedes, quienes han analizado el mapa, bueno, cómo era el mapa anterior del Ecuador, a comparación a lo que es por también, pues, la famosa firma de la paz, ¿no? En donde se dieron esa parte de territorio, pues, al Perú, para firmar la pipa de la paz, ¿no? No sé si ustedes se acuerdan cómo, o el mapa, cuál era el anterior del Ecuador. Ninguno. Y les voy a proyectar ¿por qué estoy objetivo? Para que ustedes se den cuenta que mucho depende, ¿no es cierto?, de las decisiones que tomen como gobierno. Entonces, ahí influye muchísimo cómo poder llegar a un acuerdo, ¿no es cierto?,
esos episodios que pasamos pues como país y al menos nosotros que vivimos acá en la parte pues de la frontera, ¿no es cierto? Que nos afecta pues aquí a esta parte, podemos observar, no, que esto me va a enviar a TikTok, creo que. Bueno, pero miren, déjenme ver si es que se puede ampliar, si es que no me envía, creo que me va a enviar al TikTok. Ujú. A ver. Miren, bueno, para no ahondar mucho en detalles, porque bueno, ¿cuál es el fin, la finalidad de todo eso? De que ustedes sepan, ¿no? Que es importante las decisiones que se toman a futuro y al menos nosotros que cada vez pues tenemos que elegir, ¿no es cierto?, también a nuestros gobernantes, porque todo esto es parte de la macroeconomía, ¿ya? Políticas macroeconómicas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo esto era el Ecuador, hasta acá, todo este perfil que ustedes ven aquí, ¿ya? ¿Y qué fue lo que quedó? Aquí donde está la línea intercortada. Eso es lo que quedó de nuestro, ya digamos que luego de lo que firmaron la pipa de la paz, como digo yo, miren, toda esa extensión que también, si no me equivoco, también fue en el gobierno de Yamil Maguad, lo tiene el Perú ahora, ¿ya? Entonces son, eh, en sí, pues bueno, parte de lo que corresponde a la Amazonía. Entonces ya con esto, luego de lo que firmaron la paz y que supuestamente para allá no la guerra y todo eso, pues quedamos ya con el mapa que ustedes conocen como el que está aquí, en lo que ya incluso venimos aprendiendo ya con nuestros hijos y todo. Ya ese es el nuevo, prácticamente el Ecuador. Bien. Ya por eso es que hablaba ahí de una guerra, ¿no es cierto?, contra el Perú, o la guerra del CENEPA, también como se los conocen, donde militares perdieron también la vida, ¿no es cierto?, en este conflicto, ¿ya? Entonces ahí, a la firma de la paz es donde se ceden estas extensiones de territorio del Ecuador y que hoy en día le pertenecen al Perú, ¿ya? Eso para hacer un paréntesis. Ahora vamos a analizar la parte ya de lo que corresponde a a la hiperinflación, que fue a ver, qué fue lo que ocurrió. Se convirtieron durante un año en mi casa, mi familia. EUDE me ha ayudado bastante en mi carrera, en mi crecimiento profesional, conocer la crisis del 2000 en el Ecuador. Mientras que el mundo se reunía a discutir los futuros objetivos de desarrollo del milenio, Ecuador se encontraba en uno de los panoramas más complicados a nivel económico, dando una bienvenida no tan amistosa al siglo XXI. Hasta antes de 1999, el país había pasado por una hiperinflación del 1000%, el barril de petróleo a tan solo $9, una disputa territorial en la frontera con Perú, el fenómeno del Niño y un feriado bancario que ponían al país en una amarga mezcla de incertidumbre, desesperación y miedo. Solo con esta lista ya suena aterrador, pero para entender la crisis del 2000 en el país, también hay que saber el efecto de estos elementos en la economía. Comenzando por la hiperinflación. Esta es una situación donde los precios de los productos cotidianos suben descontroladamente en un tiempo menor a un año, mientras que la moneda nacional, como lo era el sucre para los ecuatorianos, pierde su poder adquisitivo. Por ejemplo, en 1999 un dólar era el equivalente a 18.000 sucres, y con 18.000 sucres, si preguntamos a cualquiera de nuestros familiares mayores, se podía conseguir un radio o diferentes productos de la canasta básica. Es decir, el sucre estaba tan devaluado en su tipo de cambio que un radio costaba fácilmente $1. Sobre el barril de petróleo. Este era un ingreso clave para el Ecuador, considerando que el petróleo es nuestro producto número uno de exportación. La economía del país depende de a cuánto se vende el barril y con $9 ni siquiera se cubría el costo de producción del barril y no se generan los suficientes ingresos para considerarlo un apoyo económico.
Por último, el gobierno de Maguad, quien era el presidente durante este periodo, sufría tal presión política por parte de los ciudadanos que se tomaron medidas inesperadas y no planificadas, pues en 1998 se aprobaron medidas que otorgaban depósitos ilimitados a los bancos, o se aprobó un impuesto en el que solo se cobraba un 1% de impuesto a todas las transacciones bancarias, lo que se traduciría en un futuro como una falta de liquidez de estas entidades, una falta de dinero en los bancos del país. Así se decidieron cerrar los bancos por un día, para evitar el retiro masivo de fondos que los ecuatorianos realizaban ante el miedo y la especulación de que sus depósitos de dinero se pierdan. Tal peligrosa era la situación para los bancos que ese día se volvieron dos, y así ocurrió el feriado bancario. Los ecuatorianos escogieron emigrar principalmente a España por el uso del mismo idioma, el hecho de que no era necesario aportar una visa y las recientes modificaciones de la política migratoria en Estados Unidos que complicaba la entrada a estos migrantes. Las consecuencias de la dolarización empiezan por la separación de miles de familias, ya que era común que uno o dos miembros activos económicamente emprendieran el viaje hacia tierras extranjeras. El apogeo de la emigración se dio en los años 1999 y 2000, cuando el feriado bancario tuvo lugar. Ya, miren, si nosotros observamos los dos videos, se repite el petróleo, ¿no es cierto? Dependemos, como ya lo habíamos hablado con ustedes en clases anteriores, porque somos un país de sector primario, ¿no? De todo lo que es extractivista, ¿no? Y la devaluación de nuestra moneda, la inmigración también, ¿no es cierto?, de muchos ecuatorianos y que con el tiempo también se hizo algo a favor porque las remesas pues ayudaron también a salir a la economía del Ecuador. Y el último que les voy a proyectar que sí quisiera que ustedes conocieran, ¿no? Es un video corto para conocer un poco la realidad, o sea, de lo que la gente salía a las calles, hizo las protestas por sus depósitos. Si se dieron cuenta, el variado bancario es una congelación, o sea, de que usted no puede ir a sacar el dinero que usted tiene en sus cuentas. ¿Por qué tiempo hubo ese feriado bancario? A ver, Por un año, dijeron ahí, este economista, por un año. por un año, mire. Entonces, si ustedes se dan cuenta, o sea, y ya con este video finalizamos para empezar a analizar todo lo que se ha visto. Este era el famoso Banco Filambanco, uno de los más grandes del Ecuador, que si habláramos hoy en día del Banco Pichincha. Buscando cómo emigrar legalmente a los Estados Unidos. Quédese atento La porque hoy, publicidad. el 8 de marzo de 1999, es un día que pasó a la historia por la noticia que trajo consigo. Aquel lunes en cadena nacional, el entonces superintendente de bancos, Jorge Egas Peña, anunció el feriado bancario. Hemos considerado necesario prolongar por un día el feriado bancario decretado hoy por la Junta Bancaria. Y así fue. Todas las operaciones bancarias quedaron suspendidas. Para miles de personas, la decisión, a más de sorpresa, les generó indignación y responsabilizaban directamente al presidente de turno, Yamil Maguad. Hoy no hay bancos. Imposible, me está tomando el pelo. Es desconcertante porque no se sabe absolutamente nada qué es lo que está sucediendo. Estamos en un caos bárbaro. Yo no sé, este Magua nos tiene fregado. El feriado bancario no fue suficiente y por eso después vino el congelamiento de fondos, es decir, que miles de clientes no podían recibir sus ahorros por un plazo que dispuso el gobierno, llegando al resultado en algunos casos a perder todo su dinero y en otros a recibir menos de lo que les pertenecía. El gobierno jamás va a incautar, jamás va a confiscar las cuentas de nadie. Algo que Lamin Maguad nunca cumplió. Pero, ¿por qué se tomó la decisión de decretar el feriado bancario? Todo empezó 5 años antes, es decir, en 1994, bajo la administración de Sixto Durán Ballén y Alberto Dajic. En dicho gobierno se aprobó la Ley de Instituciones Financieras, la cual liberalizaba el sector bancario, dando paso al cometimiento de varias irregularidades. Por ejemplo, los propios banqueros se concedían préstamos, los cuales la mayoría de ellos nunca fueron cancelados.
Para que se apruebe esta ley existió presión política y también económica. Atrás de esto estaba el multibanco Banco de Guayaquil, hoy conocido solo como Banco Guayaquil. A la cabeza de esta entidad financiera estaba Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación en Multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. Gracias a esta ley, Guillermo Lasso, dueño del Banco Guayaquil, fue una de las 16 personas quienes aprobaron el primer crédito subordinado a una entidad financiera con problemas de liquidez, convirtiendo a este capítulo, según expertos, como el inicio de la crisis bancaria ecuatoriana. Esto sucedió. Ahí para hacer un paréntesis, no sé, bueno, si ustedes conocieron el sucre, pero esa era nuestra moneda. Aquí están 1000 sucres, 5000, el de 10.000, 2 sucres, 10 sucres, mil. Esta era nuestra moneda, ¿ya? De la crisis Economista, ecuatoriana. ahí en donde está ese de los 5000 sucres, ahora es lo que vale 20 centavos. A ver, $1 vale 25.000 sucres. Claro, sí, porque un 25 centavos eran 6.250. Sí, 20 centavos. Miren, ya, y aquí están, miren, porque ahora no sé si han dado cuenta que en las monedas de ahora de 10 o de 25, me parece que están nuevos presidentes del Ecuador. No sé si se han fijado en algunas nuevas monedas que hay. Pero aquí están los personajes, pues, ¿no? Que existían Rumiñahui, en el de 1000 sucres. em, por aquí están, bueno, también presidentes, ¿no? Miren, el de 100, aunque no se lo ve, bueno, pues quienes los pudimos conocer, esta era nuestra moneda, ¿ya? Convirtiendo a este capítulo, según expertos, como el inicio de la crisis bancaria ecuatoriana. Esto sucedió entre el 19 y 20 de marzo de 1996. El Banco Continental pasa a manos del Banco Central, prácticamente, digamos, el banco quiebra, y el Estado, a través del Banco Central, sale y salva a ese banco. La presión era tal que abiertamente a través de medios de comunicación, el multibanco BG exigía a Durán Ballén sancione la ley favorablemente. José Luis Quinteros, Ecuador TV. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí estaba yo buscando un video un poco para dinero para proyectos y por otro lado, que conozcan, o sea, bueno, los paros y todo eso que hubo, que fue, o sea, realmente caótico, ¿no? Porque personas se morían, o sea, o sea, personas de la tercera edad, jubilados que habían puesto, imagínense el trabajo de toda su vida. Y de la noche a la mañana que les digan que les congelan las cuentas, imagínense cómo estaba toda esa gente. Así que era pues un sinnúmero de situaciones adversas que se vivieron en ese tiempo. No sé, bueno, si ustedes vieron, bueno, hay un poquito también de lo que había ahí, de las personas que estaban eh, entrando ahí o sea, todos enojados, ¿no? Con, y ahí había el famoso banco Filambanco, había el Banco Continental, el Banco del Progreso. ¿Qué hacían? Que hicieron pues ya que no, al congelar pues absorbieron, si se dan cuenta como absorbieron ahí este es el último, chicos. O sea, para que puedan palpar, a veces uno dice la tranquilidad que ahora se vive ya como que por Hace pocos 18 paros. años, en Escuchen. marzo de 1999, Ecuador afrontaba una de las peores crisis políticas y económicas de su historia. Crisis que destruyó familias enteras. Muchos no pudieron superarlo y se quitaron la vida. Lo registraba la prensa de entonces. por problemas económicos también se suicida. Cuando la vida es un estorbo, estrés lleva al suicidio. Las estadísticas de la policía revelan que entre 1999 y el 2000, el índice de suicidios es alto, 124 suicidios. El clima de angustia es revelador luego del suicidio del anciano Carlos Enrique Valdivieso Machuca, quien se ahorcó porque su dinero ahorrado con tanto esfuerzo no lo acreditaba un banco intervenido por la Agencia de Garantía de Depósito AGD.
El congelamiento de depósitos marcaron sus días cuando falleció más de un centenar de ecuatorianos. Los ahorros de toda su vida bajo llaves y en poder de la banca quebrada. La televisión de entonces. La Comisión Investigadora de la Crisis Económica Financiera diría 10 años después que las pérdidas para el país superaron los 8.000 millones de dólares, sin cuantificar la muerte de varios ecuatorianos como consecuencia de haber perdido sus depósitos y la migración de más de 1 millón de compatriotas que, desesperanzados y afectados, se fueron para no volver. Quisiera que por lo menos venga el cadáver para poderle enterrar aquí mismo. El sufrimiento que no tenía esa plata y él se ha matado. Entonces espero que esto les haga ver el mal que han hecho y no será hoy día. Mañana también se estará velando, tal vez aquí o en cualquier lugar, una persona que fue a retirar su dinero y no se lo dieron. Millones de ecuatorianos se fueron del país. Por aire, tierra y mar, innumerables compatriotas se lanzan a la desesperada aventura de buscar, entre otros países, aquellas oportunidades que aquí les están siendo negadas. Se escribía en la prensa de entonces. Están huyendo a la pobreza del 61%, al desempleo del 18% y al subempleo del 54%. Se arriesgan a morir en el intento o, en el mejor de los casos, a ser deportados. 600 ecuatorianos fueron deportados en apenas 5 meses en 1999. Al final, muchas historias se parecen. La viajera buscará la manera de encontrar un empleo estable para luego mandar el pasaje para el marido. Los hijos quedarán al cuidado de los abuelos. Todos van con la ilusión de un ingreso estable. Lo triste es que muchos no cumplen esos sueños. La situación económica en la que se vive aquí, pues no se presta para una vida digna. ¿Qué es lo que nos queda? Aventurar a otros países, donde nos den la oportunidad de trabajo, por lo menos, ya que aquí no nos dan. Cualquier parte. Lo importante es emigrar y ganar algo más de dinero para poderse vivir, mandar a la familia que queda aquí pobre, endeudada, todo endeudado. En provincias como Azuay y Cañar, 1 de cada 4 habitantes se había ido del país y se evidenciaba gran cantidad de mujeres solas. Estas heridas no se han cerrado aún. El infame feriado bancario de la partidocracia y la banca corrupta, cuyos autores 18 años después se presentan como los grandes salvadores de la patria. Prohibido olvidar. Bueno, ahí, como observamos, ¿no es cierto? Una de las realidades de nuestro país, que justamente es el tema que vamos a analizar ahora, para que ustedes sepan ya lo que conlleva la inflación, ¿no? Los que expusieron saben también ya qué es esta hiperinflación. Hablamos de ya cuando se excede 1.000%, que si ustedes lo observaron. O sea, ya es una economía totalmente inestable, una economía en donde la realidad es totalmente crítica, ¿no? Ustedes vieron incluso, no sé si veían en las cuentas bancarias que decía 1.500.000 sucres y luego eso se transformó en dólares a prácticamente poco. O sea, a lo mejor, a ver, 1.500.000 sucres, que estaríamos hablando de 10.000 dólares más o menos, ¿no? Entonces, hagan de cuenta y miren, o sea, cómo su dinero se transforma, no, hasta menos debe ser, con todo lo que pasaba, en lo que pasó en ese tiempo. Entonces, y lo que, bueno, pues ya se dio también es lo de la migración. ¿Ya? Claro, Entonces, y que por eso ser que en Cañar, por ejemplo, había un pueblito ya desolado, sin nada de habitantes. sí, y eso les iba a decir, una de las provincias que tiene mayor, justamente, índices de migración es Cañar. Y no solo se va a España, se sigue yendo la gente a Estados Unidos y justamente de Cañar, de Azuay, perdón. Justamente, miren. Y así vemos todo ese fenómeno migratorio. Pero que si bien es cierto hoy en día, resulta que es una de las
pues uno de los ingresos que posee el Ecuador, aunque ustedes no lo crean, vienen las remesas, que es uno de los rubros que está dentro de todos los ingresos que tiene nuestro país. Entonces, vamos analizando. Ya con la información también que ustedes observaron, nos dice que la hiperinflación se define como una inflación anormalmente alta, ¿ya? Y en general se habla de una hiperinflación cuando el IPC interanual supera el 1000%, el índice de precios al consumidor. ¿Qué pasaba en aquel tiempo? ¿Qué observaron ustedes en los videos que yo les puse? No, pues que el país entró en una crisis económica demasiado incontrolable, donde todo el mundo se desesperó, pues. Exactamente. Y imagínense si nosotros tenemos nuestro dinero en nuestros bancos, en los bancos, y no tener ni para comprar porque estamos, ¿no es cierto?, confiados de que el dinero está ahí y que mañana nos digan que, porque nosotros el domingo sabemos que ciertos bancos abren, otros no, pero lo tenemos ya, ¿no es cierto?, dentro de un horario y que decimos sí específicamente, no vamos a poder a lo mejor, y para eso están los cajeros automáticos y todo, pero está normal. Pero que vengan y me digan que mañana, o sea, que no se va a abrir las entidades bancarias, cuando sabemos lo que gana hoy en día, ¿no es cierto?, una institución bancaria. Y si ustedes ahora se dan cuenta, instituciones como la YEP, ¿no? Que antes su horario es a las 6 de la tarde. No sé, bueno, tal vez en otros lugares donde estén ustedes, pero acá ahora es hasta las 5, porque una hora representaba pues para ellos dinero, pero obviamente como es una institución privada, a su gente tampoco le gusta reconocer el tiempo extra y pagarles las horas extras que tendría, ¿no? O a lo mejor no compensa, uno ya se hace el análisis ahí. Pero imagínense que ya ustedes mañana me digan que no van a ver, poder retirar sus ahorros, que las cuentas están congeladas, que de hecho los bancos no van a abrir y que no se va a poder hacer ninguna transacción, incluso ni por cajeros. ¿Cómo nosotros compramos o cómo consumimos? Porque si ustedes se dan cuenta, la economía, ¿no es cierto?, funciona de consumidores o demandantes, de ofertantes o de empresas, ¿ya? Y es un ciclo económico que lo analizamos, de donde están empresas, hogares, capitales, ¿no es cierto? Los ingresos, ¿ya? Entonces, que mañana a mí me digan, no, ¿sabe qué? No, o sea, entonces, ¿con qué puedo adquirir? No voy a poder hacer nada. En esta situación, los ciudadanos sufren una continuada y extrema pérdida del poder adquisitivo, porque al nosotros, aparte, ¿no? Bueno, sí hay un feriado bancario, pero si no hubiera ese feriado bancario, imagínense con este 1000%. Los precios, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con los precios? Suben, bajan. Acuérdense que hablábamos que la inflación es una subida de precios. ¿Qué será esta hiperinflación? La baja. No, porque estamos hablando de un 1000. ¿Qué dice? Pérdida de poder Subida adquisitivo. de precios. Subida más de Ah, precio. doble, triple, dependiendo, creo. Bien, ¿ya? Por eso dice extrema pérdida de poder adquisitivo. Yo con 1000 sucres a lo mejor en ese tiempo podía comprar, ¿no es cierto? Eh, pues a lo mejor la comida del mes, pero con esa hiperinflación mi poder adquisitivo disminuye, lo cual significa que no voy a poder comprar. O sea, aparte de que no hay el circulante y todo eso, ¿qué compro? Bien, entonces es una subida de precios extremadamente alta. El consumo se dispara puesto que la población teme que las continuas subidas de los precios y opta por comprar antes que los precios vuelvan a subir, ¿ya? Porque si hoy sube, ¿no es cierto? Yo qué digo, pues voy a comprar hoy día porque mañana ¿cómo se pondrá? Y empezamos al consumo. O lo que pasaba, por ejemplo, en la pandemia. ¿Quién se acuerda cómo la gente iba y se amontonaba en los supermercados y decía pues que se acababan todo porque mañana no iba a haber nada? ¿Ya? ¿Por qué? Por el miedo, ¿no es cierto? Bueno, por todos los factores que intervinieron ahí a nivel mundial, no solo podemos decirlo que a nivel del Ecuador.
a nivel mundial, ¿ya? Y que imagínense la gente que tiene acceso y la que no. Y lo que pasa casi recientemente, Inge, lo que pasó que el señor presidente decretó que todos vuelven a utilizar las mascarillas, se volvió un caos y al siguiente día ya no había mascarillas en ningún lado. Se volvieron un caos. Yo también, bueno, yo también pensé eso, yo también pasé por mi hija, me desesperé, me fui a comprar mascarillas carísimas. Yo ya pensé en invertirme por ahí un buen dinero para comprar mascarillas y vender. Y luego ya después de una semana ya está normal, ahora están otra vez a 10 centavos cada mascarilla. Exactamente. Y es que los seres humanos, o sea, la economía se mueve así, por noticias que se corren, por decisiones, y que a veces, si ustedes se dan cuenta, los medios de comunicación influyen en ese tipo de situaciones, ¿ya? Influyen. Entonces, cuán indispensable es el poder estar formados también, ¿no? Porque a veces todo lo que se dice en los medios de comunicación no es del todo cierto. Hoy en día hablamos, ¿no es cierto?, de vacunas que dicen que están afectando, ¿no es cierto?, ahora infartos y todo eso, y cuando en aquel tiempo que decían que la Pfizer era la mejor vacuna, que la AstraZeneca, no sé qué, que la no sé cuál, y hoy se vive algunas situaciones con respecto a lo que hoy ya empresas como las de las dueñas, ¿no es cierto?, de estas vacunas, de estas marcas, indican que puede haber, ¿no es cierto?, daños colaterales o bueno, ahí pues consecuencias. Mire. Ya, entonces, ahí viene pues ya un análisis también de todo eso. Eh, y no sé si también si ustedes se acuerdan con lo que vivimos también en la energía, en este crisis energética. ¿Qué pasaba? Todo mundo quería comprar Un generador o focos eléctricos. su generador. Gracias, Ángel. A veces se me olvidan los términos, tienen que estar ustedes ahí atentos. Los focos eléctricos, los focos recargables, las linternas, paneles solares. ¿Ya? Entonces, hay que, o sea, prepararnos también ante la adversidad, porque miren cómo quedamos nosotros, incluso incomunicados, sin líneas y así, o sea, son los gobiernos y así son las cosas, que prácticamente, si se dan cuenta y que hubiera un gobierno, por ejemplo, dictador o algo, como Venezuela o como Cuba, pues si quieren no nos dan luz y si no, no. Entonces son realidades, miren que sí tenemos que analizar y esperemos, bueno, que este gobierno también, al menos lo que nosotros creo que la mayor parte queremos es la seguridad, ¿no? Así que pues esperemos que esas acciones también puedan disminuir esos índices que de verdad que la gente muere hasta por una bala perdida, miren, de lo que está pasando. Oiga, pero Inge, no sé, no sé, pero acá, por ejemplo, en Cotopaxi, en el sector rural, así, La Tacunga, Pujili, era súper tranquilo, y ahora va empeorando de peor. Y con decir que en la comunidad que donde yo pertenezco con mi mami, vivimos y no había ni ladrones ni nada, o sea, tranquilo, súper tranquilo. Hoy en día está fatal, allá también van a robar los animales, están robando. Ya recientemente este viernes se robaron igual una vaca y de ahí sí, o sea, la inseguridad se está yendo ya, como ya no pueden acá a la ciudad, como están yéndose a los campos, están allá y haciendo, y son una red que van robando así de un lugar a otro, pasa 2 meses y vuelven a robar, pasan 2 meses, vuelven a robar, cosa que no sé, y la policía, la verdad, allá en las comunidades no hacen nada, absolutamente es nada. Miren, Estamos fatal, la verdad que sí, ahora sí, antes decíamos nosotros en el campo, es seguro, ahí nosotros podíamos andar hasta 10 11 de la noche, claro, nada, tranquilo, no pasaba nada, pero ahora ya no, ahora estamos con ese temor porque ya en total ya se hicieron 10 vacas que se nos robaron de la comunidad de mi mami, son de ahí, que se robaron y pasa 4 meses, 3 meses y otra vez vuelven. Y pese que, bueno, mi mami es de una comunidad indígena, tienen sus leyes y todo, pero no avanzamos a coger al ladrón, seguimos, buscamos claro, pues. pistas, cámaras, no, nos dejan ya 10 se nos robaron y a la misma comunidad, vuelven a la misma, como que ya nos ficharon. Claro, claro. Lo que pasa es que también, miren que ahora están reclutando mismo jóvenes, o sea, chicos del sector, o sea,
Y eso sí, sí es preocupante porque los están haciendo pues prácticamente de bandas de ellos. Entonces, Es algo que nosotros analizamos y pensamos porque es algo raro que antes no pasaba absolutamente nada, era tranquilo, pasábamos y jamás sucedía esto, pero hoy en día la verdad que ya hasta da miedo. Antes podíamos caminar, como le digo, como ahí no hay carros cada rato, tenemos que esperar que venga o muchas veces se iba caminando, caminar media hora y era tranquilo. Ahora ya no, ya no. ahora ya es súper diferente, súper distinto. Claro, ahora hay Sea, la que... inseguridad está fatal, la verdad. Sí, aquí en la Tacunga igual roban a las 9 de la noche a mano armada, lo que aquí no había. Aquí jamás se escuchaba sicariatos. Y ya Ya. recién la otra semana pasó otro sicariato, Mm. lo que no se escuchaba. Nosotros por aquí también decimos, no ha pasado, ¿no? Pero, Señor, no, Dios mío, que no. Es que Porque lo que sí, pasa que también eso de los sicariatos pues, son gente que se unen a las bandas, porque decir y ya los, como se dijo, los daños colaterales son los inocentes que pagan, pero eso ya son gente que andan en malos pasos, entonces todo eso atrae y y lo peor de todo es que todo el tiempo ha habido, pero sino que ahora quieren someternos de una o de otra manera, obligar a que se les pague cosas que uno no tiene por qué pagarles. es que de ahí viene, digamos, todo eso, porque prácticamente no, ya imagínense por este tipo de valores que cobran ellos, las vacunas, las famosas vacunas y todo eso, y a veces gente que se niega. ¿Y por qué? Por demostrarle al otro para que veas lo que te va a pasar si tú no haces eso. O sea, hay diferentes situaciones que incluso ya de algunos lugares, al menos de la costa, muchos negocios han cerrado, casas que se están en venta, ¿ya? Por todo ese tipo de situaciones que a la final sí puede traer consecuencias también dentro del Ecuador, porque era uno de los países Si ustedes ahora van a una lista de países más peligrosos, Ecuador está en el El listado primero. primeros, ¿ya? Sí. Entonces, sí es una situación que sí, a lo mejor Oiga, economista, pero sin necesidad de que esté en la primera lista. Mire esa canción que sacaron de los sapos, no, de la rana, ¿cómo era? De esa de la rana que va adelante, no sé qué, y todo el mundo la canta con qué placer, con qué gusto, y la ponen como no. haciendo mofa, como haciendo que lo más divertido, lo más bonito, y el poder dijo. Entonces yo creo que también es una mentalidad de las personas, dijo. Sí, no he escuchado la verdad, pero ¿por qué hago referencia a esto? Porque la inseguridad, como les decía ahora, lo peligroso que está denominado así el Ecuador, hace que no sea atractivo para la inversión extranjera, ¿ya? Porque los países de extranjeros no tienen la seguridad ni la garantía de que sus dineros puedan, Estar seguros. seguros y que pueda haber una ganancia, porque un inversionista, ¿qué hace? Él quiere ganancia, él no quiere decir, bueno, es que yo, ay, porque Ecuador es tan lindo y todo, bueno, voy a poner ahí. No, están viendo dónde invertir, dónde yo puedo obtener una ganancia. Entonces, eso es lo primero que se aleja en cuanto pues a inversión extranjera. Pero ese es un tema también que lo vamos a ver a futuro. Como consecuencia de la hiperinflación, los salarios suben casi a diario, pero no lo proporcional, ¿no es cierto?, para que los trabajadores conserven su poder adquisitivo. Ya es decir, que se quiere como que igualar esa subida de precios con el nivel de salario, pero no se logra. No se logra, ¿por qué? Porque es extremadamente alta esta subida de precios en comparación a lo que nosotros, peor si hablamos de esos años, pues un salario básico era $200, ¿ya? Entonces imagínense, $200. Y si lo vemos a Sucres, si mal no recuerdo, creo que eran 1.000 o 2.000, bueno, ahí sí se las debo, dijo en Sucres, pero si ya lo comparamos y ya lo cuando se transformó a dólares, pues no representaba nada, porque imagínense que las pensiones alimenticias de 120.000 sucres se transformaron a $4.20.
¿Qué hacía una persona con ese valor? Nada, ¿ya? Porque todo eso fue también lo que cambió pues la dolarización. Los dineros que estaban en póliza y más lo que es el poder adquisitivo, ¿no? Lo que tenían pues en las cuentas bancarias ya luego que se estabilizó, pero no todos los dineros incluso fueron devueltos. O sea, a la final, ¿quién salió favorecido? Por eso es lo que decían que pues el banquero, Guillermo Lazo, etcétera, fue uno de los que se benefició pues de ese feudo bancario porque lo que querían era derogar esa ley que se hablaba en el video, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son las causas de la hiperinflación? Crecimiento desmedido de la oferta de dinero. Los precios pueden crecer de forma vertiginosa si un banco central produce grandes cantidades de dinero de manera descontrolada e ignora la demanda real de bienes y servicios. Los bancos centrales eran los encargados, bueno, en el caso nuestro, porque sigue existiendo un banco central en todos los países que conservan su moneda, pero el banco central es el encargado de la emisión de billetes, de moneda. Como ya nosotros como Ecuador hoy en día no tenemos ya nuestra moneda propia, los dólares, ¿no es cierto? Ya no es que son emitidos por el Banco Central. Ahí, si observamos, ¿no es cierto? Ahí en las diferentes denominaciones, ahora que vienen con como yo les decía, de los presidentes o bueno, personajes de nuestro país, ¿ya? Es un ente regulador como tal, pero ya no hay pues esta producción de grandes cantidades de dinero por parte del banco. Entonces, en aquel tiempo, pues decir que se podía producir gran cantidad de azúcares tampoco es que iba a equilibrar la economía, sino también iba a haber un descontrol, ¿ya? Porque no es que, ya, porque tenemos Banco Central, o sea, voy a decir, sí, es que como lo que no tenemos estamos así, pues imprimamos más dinero. No, a la final no era una de las medidas que se podía tomar porque iba a seguir esta hiperinflación. No era una medida que me va a permitir a mí disminuirla. Por eso es que una de las mejores opciones fue la dolarización. Asumir una moneda de otro país que mitigue o disminuya, ¿no es cierto?, todas las consecuencias que estaba trayendo estas decisiones que se tomaron en gobiernos anteriores, ¿ya? Porque no es que hablamos solo del gobierno de Yamil Maguad, de pronto fue la gota que derramó el vaso, pero ya, como ustedes observan bien, esto venía de años atrás, porque siempre, bueno, se ha tratado también de que, o antes como que el sector privado, pues sí se veía más beneficiado por todas las decisiones políticas. Entonces, con esa decisión, ¿no es cierto?, de tomar o imprimir los billetes, lo cual no era tan acertado, viene un déficit fiscal descontrolado. La cantidad de dinero circulante puede impulsar la inflación en el caso de que un gobierno emita nueva moneda para paliar el déficit causado por una situación en la que ha gastado más dinero del que ha recaudado impuestos. ¿Ya? Entonces, el gobierno, como Ecuador, no íbamos a emitir una nueva moneda. ¿Qué fue lo que adoptamos, no? Es el dólar, la dolarización. Por eso es que se devaluó, sí, nuestra moneda, porque un dólar en el tiempo que hablábamos de 1999 llegó a costar 18.000 sucres. Pero cuando ahí era cuando se intercambiaba, ¿no? Cuando era no, ya se empezó, ya la devaluación y llegó ahí, pero ¿cuál fue el tope para ya decir, bueno, porque seguía devaluándose la moneda hasta que llegamos a los 25.000 y dijeron no, dolarización y se estandarizó ahí. Si no hubiera sido más todavía, un dólar a lo mejor 30.000 sucres. Ya, o sea, los 25.000 fue como decir, no, esa es la única medida que podemos adaptar para disminuir lo que está pasando. Disminuir, o sea, hacer una posible estabilidad económica. Ahora, el colapso de la confianza en la moneda, si los ciudadanos y los agentes económicos pierden la confianza en la estabilidad de la moneda, lo más normal será que intenten deshacerse de ella lo más rápido posible. Esto se traduce en un aumento de la demanda de bienes y servicios y en consecuencia también un aumento de los precios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya
se busca, pues en este caso, ¿no es cierto? Si hablamos, como les digo, de Ecuador, pues era la confianza o la decisión, como que decir, más acertada, ¿ya? Y a pesar después de esos años, pues, em, para lograr estabilizarnos ya como país, pues ha sido un proceso largo para de pronto hoy hablar de una economía estable, porque gracias a Dios, si bien es cierto, hubo una inmigración muy fuerte hacia otros países, imagínense haciendo un comparativo de pronto con Venezuela, ¿no es cierto? Dos situaciones diferentes, pero ahí todavía siguen conservando su moneda. Entonces, como les digo, una de las decisiones acertadas es esto de la dolarización. ¿Cuál también es otra causa? La escasez de bienes y servicios. Un pico en la demanda ocasionado por problemas en en cualquier tramo de la cadena de producción, es decir, en la manufacturación, distribución o suministro, puede ir acompañado de otro pico aumento de los precios. ¿Por qué hablamos de escasez? Porque cuando hay escasez también de productos, los precios suben, ¿ya? Porque no se está produciendo lo que se tiene previsto o lo que se necesita dentro del consumo. Insostenibilidad de la deuda. Si un país acumula una deuda insostenible, puede verse tentado a financiar emitiendo moneda, lo que aumenta la oferta de dinero y puede provocar hiperinflación, ¿ya? Por eso es que no es aconsejable imprimir o aumentar la oferta de dinero. Inestabilidad social y política. El suministro de bienes puede verse afectado por disturbios sociales, los paros que habían constantemente, disturbios políticos también, ¿no? El derrocamiento, no sé, bueno, si ustedes estudiaron también esa parte, el derrocamiento, pues ya del gobierno. ¿Quién fue el que derrocó a quién? ¿Quién se acuerda o no vivieron o no escucharon esa parte? O no han visto, o sea, no en los videos, sino no han visto. Lucio Gutiérrez. ¿A quién fue que derrocó? ¿No fue a Sixto? No. Esos fueron todos esos presidentes anteriores a Yamil Maguad terminaron sus periodos. Busquen. No importa en el internet. Chat, mándenle un audio. ¿Ya le pusieron nombre al chat GPT? Dicen que unos ya le han puesto Axel, otros A Pancho. Yamil Maguad lo derrocó. A Yamil Maguad. Ya, o sea, él tomó la medida de la dolarización, pero igual, o sea, la situación, o sea, seguía, ¿no? En esos constantes paros, o sea, nunca hubo una solución de esos dineros. ¿Ya? Por eso es que les digo, personas jubiladas que pusieron sus dineros de su trabajo en los bancos perdieron todo. Entonces no había una estabilidad como tal y Yamil Maguad y Lucio Gutiérrez, que era el general, ¿no? Yo creo que ese es el mayor rango o sería comandante. Ustedes que saben de esa parte ahí de los militares. Bueno, él era uno de los de la curul muy alta, ¿no? El que dirigía, pues estaba a cargo de las Fuerzas Armadas, porque ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Tiene que defendernos, ¿no es cierto? Y se toma él a fuerza, entra al Palacio de Carondelet y lo derroca. Era coronel, dice. Allá coronel, mira. Ujú. Ahí sí se las debo los rangos ni de la policía ni de militares, no sé mucho. ¿Ya? Entonces él fue el que derrocó pues aquí al presidente Yamil Maguad. ¿Ya? Y de ¿Quién hecho, es? ¿ah? Y de hecho él también se lanzó pues luego para presidente. Y esa es otra historia que la analizaremos también. ¿Ya? Entonces, miren, políticas económicas erráticas, la inflación puede verse estimulada por las decisiones económicas inconsistentes, incoherentes o improvisadas por parte del gobierno del país. Imagínense, o sea,
una ley que diga que entre bancos podemos estarnos prestando los dineros cuando no pagaron, o sea, no sé si escucharon esa parte. Una ley que donde, o sea, se puede usted decir, a ver, si yo lo que quiero es obtener una rentabilidad como banco, por eso es que yo me pongo una institución financiera. Y no, entonces, ¿para qué estoy ofreciendo créditos a la gente, consumidores, para prestarle a un banco que a lo mejor no es ni rentable? Mira, pero es por una ley que se emitió en el gobierno de Sixto Durán Ballén. Entonces ya venía, miren, o sea, desencadenando un tipo de decisiones incoherentes, inconsistentes e improvisadas por parte de un gobierno. Eventos externos también son causas de la hiperinflación, porque la hiperinflación no siempre se explica en eventos que ocurren dentro de un país, sino que también a veces vienen provocados por eventos externos, sobre los que ese país no tiene ningún tipo de control. Este puede ir de eventos moderados como que se especificaba en el video. Caída del precio de las exportaciones, del petróleo, $9, $6, ¿ya? A circunstancias más graves como una guerra o una crisis económica global. Si nosotros tomamos esos ejemplos como eventos externos, hoy los países que están en guerra, imagínense cómo están con esa hiperinflación. La gente sobreviviendo ahí, ¿ya? Muchas cosas, o sea, que hacen o que ocasionan la hiperinflación. Ahora, decimos que la hiperinflación se produce cuando los precios crecen a tasas superiores al 100% anual. Al ocurrir esto, los individuos tratan de desprenderse del dinero líquido de que disponen antes de que los precios crezcan más y hagan que el dinero líquido que disponen, ¿no es cierto? Antes hagan que el dinero pierda aún más su valor. El poder adquisitivo del que lo estamos hablando hace. Las hiperinflaciones se consideran como alto extremo y vienen asociadas a guerras, consecuencias de dichas guerras, revoluciones, etcétera. ¿Ya? Preguntas que tengan hasta aquí. ¿Alguna inquietud? Que vamos a hacer una actividad aquí rapidita. ¿Está entendido lo de la... Miren que incluso de Yamil Maguad tenía que quedar de vicepresidenta Rosalía Arteaga. Pero resulta que, como en el Ecuador, súper machista, súper, porque la candidata, pues en ese entonces de vicepresidenta de Yamil Maguad era Rosalía Arteaga. Pero como el Ecuador, como les digo, nunca ha llegado una mujer a ser presidenta de un país, ¿qué hicieron? Lo nombraron de presidente ahí se llamaba Congreso en ese tiempo, no la Asamblea General. Se llamaba el Congreso de Diputados y había un presidente que se llama Fabián Alarcón. Y Fabián Alarcón asume la presidencia, mire, quitándole todos los derechos a Rosalía Arteaga para que ella asuma el cargo de presidenta, porque ya fue derrocado ella misma. Y en lo que asume Fabián Alarcón, también otras decisiones ahí que el país, como les digo, ya lo que luego pues pudimos seguir, creo que no se desestabilizó el país fue por las remesas, que ya con las personas que empezaron a irse a España. ¿Ya? Preguntas, chicos, preguntas. Ingeniera economista, perdón, una preguntita, Claro. pero no me lo vaya a tomar a mal, ¿ya? Ajá. Pues, ¿segura? No, dígame nomás qué pasó. Ya. Lo que pasa es que tengo una duda. Ajá. Esto de la inflación, de la
deflación, de la hiperinflación, o sea, en nuestro, o para nosotros en sí, en qué nos ayuda. A ustedes como contadores. Sí, Primeramente que ustedes como empresa pueden asesorar o ya con los conocimientos mitigar un poco lo que es las repercusiones dentro de la empresa, para que ustedes sepan, por ejemplo, qué pasa cuando hay una hiperinflación, qué decisiones pueden tomar ustedes como contadores. O ya sabemos lo que está pasando con la inflación, lo que es una subida de precios, cómo afecta como empresa, ¿ya? Miren que medidas como un 15% de IVA, ¿qué medidas tendrían que tomar ustedes o ustedes asesorar como contadores? ¿Qué pueden asesorar dentro de su empresa? Hay que prever, hay que decir, bueno, hay un 15%, miren que no sabemos si disminuye, yo lo cual lo dudo, ¿no? Porque es una de las políticas macroeconómicas. ¿Qué hacen ustedes pero como empresa? damos una idea como contadores honestos o corruptos. Ahí es bajo pues el criterio, bueno, de todo habemos en la viña del Señor, ¿no? Pero es indispensable porque imagínense si no se toman las medidas correctivas. De hecho, eso es lo que vimos en gestión empresarial, cuando no se está en una constante evaluación porque todos esos factores externos influyen dentro de una empresa para que se siga manteniendo en el mercado, para que ustedes sigan avanzando. Por eso es que yo les decía en esa clase, no existiera un banco de Loja con tantos años dentro de un mercado. Saben los riesgos que se conllevan, ¿no es cierto?, una institución bancaria. Y en algún momento alguno de ustedes también habló que hay ciertas instituciones que siguen cerrando, ¿ya? Entonces, esta es una clasificación más de que conozcan valores, cómo afecta incluso su economía, porque ya son temas que se vienen un poco para más análisis de país. Y yo, aparte que es un componente, ¿no?, de su malla que no se la puede quitar, ¿ya? Entonces, va de la mano junto con ustedes las decisiones que ustedes quieran aportar, como lo pueden observar. Imagínense, si hablamos de inflación, una subida de precios en materia prima, cómo afectan también el proceso de cambios naturales dentro del país y dentro de los negocios. Hagan de cuenta que a lo mejor un fenómeno natural viene y les dice que sus proveedores, quienes daban esa materia prima, no les van a poder dar. Ustedes solo tendrían un proveedores de un cierto sector. ¿Qué pasa con Malca? Malca tiene en Vilcabamba su materia prima, en Catamayo, en Cariamanga. Entonces, imagínense que si pasara como hace un tiempo que no había paso para Vilcabamba o hubo algo así, ¿no? Yo no voy a esperanzar de la materia prima de ese lugar. ¿Qué tengo que hacer? Buscar mis proveedores de Cariamanga, de Catamayo, para poder, porque no puedo dejar sin producción. ¿Ya? Entonces, aunque ustedes no lo crean, pues todo va ahí de la mano, ¿no? Para que puedan ustedes aplicarlo. Incluso yo siempre menciono, digo, para hasta su vida diaria, Algo ¿no? así como sal y comiendo para el huevo, poquito, pero igual se lo necesiten en su Igual se momento. lo necesita, igual dijo, va a aprobar la materia. Si no, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Ya? Entonces, vamos a analizar lo que es la inflación galopante, ya que es una de los tipos de inflación. En esta inflación galopante, porque a ver, ¿qué hemos analizado ya? Deflación, está la inflación moderada, está la hiperinflación y ahora lo que tenemos es la inflación galopante. Esta inflación tiene 2 o 3 dígitos que oscila entre el 20
el 100% y hasta el 200% al año. Es decir, que hasta ahí podríamos hablar de una inflación galopante, porque si ya pasamos al 1000%, estamos hablando de hiperinflación, que es prácticamente desestabilidad económica. ¿Ya? En esta inflación galopante se producen graves distorsiones económicas. Seguimos, o sea, hablando de que hay una subida de precios, el poder adquisitivo disminuye, es por lo general lo que se repite en todo este tipo de inflación. Generalmente la mayoría de los contratos se ligan a un índice de precios o a una moneda extranjera, el dólar. Por ello el dinero pierde su valor muy deprisa y los tipos de intereses pueden ser del 50 o 100% al año. Como nosotros ya estamos con una dolarización, podríamos hablar que la inflación galopante podría darse dentro del Ecuador, pero en un porcentaje reducido. ¿Por qué? Porque esa es la moneda que nosotros adoptamos, ¿ya? Ahora, el público no tiene más que la cantidad de dinero mínima indispensable para realizar las transacciones diarias. Lo suficiente para que ustedes puedan realizar ese tipo de transacciones, ¿ya? Entonces, diferencias, inflación moderada. ¿Qué hablaba de la inflación moderada? ¿Ya? ¿Qué hablaba de la inflación moderada? Una característica de la deflación, hiperinflación. Comenten. Una cara. La inflación moderada era la subida de precios lentamente. ¿Ya? La deflación era la baja de precios. Ya, es lo contrario de la inflación. Y por un periodo determinado hasta que lo pudieran controlar. Ya. La galopante. ¿Qué hablamos de la galopante? Aumento rápido y Ya, sostenido en el nivel general de precios de bienes y servicios. ya, ¿qué más? Muy bien. Pérdida del valor del dinero. Mm, Ahí existe una incertidumbre económica. Ya. Entonces, miren, todos tienen sus semejanzas y sus diferencias. Ya, entonces en este tipo de inflación, lo que más coincide es, ¿no es cierto?, la subida de precios. El poder adquisitivo, también cómo afectan las medidas económicas dentro del país, ¿ya? Y específicamente las decisiones que se puedan tomar a futuro, ¿ya? Para que una empresa pueda siga construyendo no como empresa, sino como país, se puede tener una estabilidad económica de acuerdo a las leyes que rigen el mismo, ¿ya? ¿Alguna pregunta, chicas? ¿Alguna otra inquietud? Porque ya nos corresponde ver lo que es la importancia del crecimiento socioeconómico y vamos con eso a avanzar, porque a ver, no me he fijado, creo que ya mismo terminamos también el primer bimestre, si no me equivoco. No todavía. Bueno, ya voy a revisar el cronograma, ¿ya? Si no hay más inquietudes, vamos a quedar hasta ahí y nos veríamos ya la próxima clase. De mi parte, sí entendí. Ya. Gracias. Yo clarísimo, economista. Chicos. Como siempre, muchísimas gracias. Ya, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Igualmente, economista. Gracias, Hasta la economista. próxima. Hasta la próxima semana.